La última persona en desaparecer fui yo. Podría decirte que me lo esperaba, pero la verdad es que la desesperación me cegó hasta el final. Cuando me vi solo en la cubierta, con el océano devorándome con su negrura infinita y el crucero vacío como un ataúd flotante, entendí que no había escapatoria. No había puertas que cruzar, no había llamadas de auxilio, no había un solo maldito sonido aparte del retumbar del mar. Grité hasta desgarrarme la garganta, pero mi voz se perdió en la inmensidad. Cuando la sombra me envolvió, sentí el frío de la nada, arrastrándome a un lugar del que nadie regresa. Y ahora te lo contaré todo. La idea de un crucero de lujo sonaba perfecta en ese momento de mi vida. Necesitaba desconectar, olvidar mi rutina y entregarme al placer de no hacer absolutamente nada durante 2 semanas. El Aurora Maris era un barco impresionante, con salones de baile, piscinas, restaurantes y todo tipo de lujos para hacerte olvidar el mundo exterior. Cuando abordé, me sorprendió la cantidad de pasajeros. Al menos 2000 personas subiendo junto a mí, riendo, tomando fotos y preparándose para lo que prometía ser un viaje inolvidable. Y vaya que lo fue, solo que no de la forma en la que imaginé. La primera noche, todo transcurrió con normalidad. Bebí un poco más de la cuenta, hablé con desconocidos y terminé en mi camarote, sintiéndome en paz por primera vez en mucho tiempo. Pero cuando desperté, algo era diferente. Había menos gente en el desayuno, menos ruido en los pasillos, menos bullicio en las piscinas. Pensé que era mi resaca jugándome una mala pasada. Pero algo en el ambiente me puso nervioso. No era una sensación clara, sino un presentimiento pegajoso, como si el aire del barco se hubiera vuelto más pesado. La tripulación aseguraba que todo estaba bien, pero al caer la noche, los murmullos comenzaron. Algunos pasajeros aseguraban que ciertos compañeros de viaje simplemente no estaban. No se habían despedido, no habían dejado rastro. Una mujer lloraba en el bar diciendo que su esposo había desaparecido en su propia cama y que nadie la tomaba en serio. Otro hombre afirmaba que su amigo nunca abordó el barco, aunque todos lo recordaban bebiendo con ellos la primera noche. El tercer día, yo mismo vi cómo desaparecía alguien. Un tipo de unos 30 años que había conocido en la piscina se esfumó frente a mis ojos. Estábamos conversando en la cubierta cuando, en un parpadeo, ya no estaba. Su vaso seguía en la mesa. Su toalla estaba doblada en la silla, pero él simplemente dejó de existir. Nadie más pareció notarlo. Me levanté gritando su nombre, sacudiendo a los otros turistas, pero todos me miraban con confusión, como si nunca hubiera estado ahí. El miedo se convirtió en pánico cuando el barco empezó a vaciarse a un ritmo alarmante. De 2000 pasajeros, quedábamos apenas unos cientos en menos de una semana. La tripulación ya no respondía preguntas. Algunos tripulantes también habían desaparecido y lo que antes era un lujoso viaje de placer se había convertido en un infierno flotante. Las desapariciones dejaron de ser silenciosas. Una noche escuché a una mujer gritar con una desesperación que me heló la sangre. Corrí hacia el origen del sonido y encontré a su compañero de viaje en el suelo, retorciéndose como si algo invisible lo estuviera devorando. Sus ojos rodaban en sus cuencas,
su boca abierta en un grito ahogado mientras su piel se hundía, como si fuera succionada desde dentro. En cuestión de segundos, sus huesos se desmoronaron con un crujido nauseabundo y lo que quedó de él se hundió en la alfombra, dejando solo un charco de sangre coagulada. Otro día, vi a un hombre desmembrarse frente a mis ojos. Primero sus dedos cayeron al suelo, luego sus brazos se separaron de su cuerpo como si fueran muñones podridos. No había una fuerza visible haciéndolo, era como si su propia carne se deshiciera por voluntad propia. Su rostro se deformó en un rictus de dolor absoluto antes de que su torso colapsara en una masa informe de órganos licuados. Los pasajeros que quedábamos nos agrupamos en un intento desesperado de resistir. Sellamos puertas, nos encerramos juntos en los salones, pero nada detenía el horror. Un hombre se arrancó los ojos con sus propias manos, gritando que veía cosas que lo llamaban desde las paredes. Una mujer intentó lanzarse al mar, pero cuando la alcanzamos, su piel estaba pegajosa, llena de llagas, y su boca no paraba de repetir palabras en un idioma que ninguno reconocía. Las noches se volvieron interminables. A veces escuchábamos pasos que no pertenecían a nadie, golpes en las puertas de los camarotes, seguidos de gritos que se apagaban abruptamente. Los espejos comenzaron a reflejar cosas que no estaban en la habitación. Sombras alargadas, dientes afilados brillando en la penumbra. El agua de las duchas salía turbia, espesa, con un olor a podredumbre marina que nos hacía vomitar. Una mujer intentó hacer contacto por radio, rogando por ayuda, pero la transmisión solo devolvía susurros inhumanos, seguidos de un alarido que hizo estallar los cristales del cuarto de comunicaciones. Sus manos sangraban mientras cubría sus oídos, pero de su boca brotaron espinas de pescado, rasgando sus encías antes de que su cuerpo se deshiciera en un charco de carne gelatinosa. No importaba lo que hiciéramos. El Aurora Mari seguía avanzando en línea recta, sin destino, sin respuesta, sin salvación. Uno por uno, todos se fueron. Y cuando quedé solo, entendí que el barco no me dejaría ir. Era parte de él ahora, como todos los demás. La última persona en desaparecer fui yo. Cuando finalmente los encontraron, sus cuerpos estaban descompuestos de una manera imposible. Algunos estaban reducidos a piel pegada al hueso, como si hubieran sido succionados desde dentro, mientras que otros presentaban marcas de mordeduras humanas, aunque en el barco solo iban ellos. Sus ojos, todos sus ojos, estaban arrancados de sus cuencas, como si hubieran tratado de no ver algo. Ese fue el destino del holandés negro. El holandés negro era una embarcación maldita desde su construcción. Originalmente, había sido un buque mercante de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, pero tras años de naufragios evitados por pura suerte y motines de tripulación que terminaban en ejecuciones, el barco fue vendido y convertido en un transporte clandestino de esclavos y mercancía robada. Con cada crimen, con cada vida que terminaba en su cubierta, el navío absorbía una carga oscura,
una maldición que nadie nombraba pero que todos los marineros sentían. La historia que nos ocupa ocurrió en 1863. El capitán Willem de Ruyter, un hombre curtido en 1000 travesías y con una reputación de brutalidad implacable, reunió a una tripulación de exconvictos y aventureros desesperados para lo que sería su último y más lucrativo viaje. Zarparon desde el puerto de Willemstad, en Curazao, con la promesa de riquezas esperando en el Golfo de Guinea. Nadie, ni siquiera los más supersticiosos, pensaron en las historias que rodeaban al barco. La primera semana en alta mar transcurrió sin incidentes, salvo por las constantes pesadillas que atacaban a la tripulación. Cada uno soñaba con el mismo océano, pero no era agua lo que veían, sino un abismo cubierto de sombras que se retorcían como si estuvieran vivas. Los hombres despertaban gritando, con la sensación de que algo los observaba desde las profundidades. Uno de ellos, un joven marinero llamado Peter, se arrojó por la borda en plena madrugada. Cuando intentaron rescatarlo, ya no quedaba rastro de su cuerpo, solo una mancha oscura en el agua, más densa que la tinta. Luego vinieron los susurros. En las noches sin luna, los hombres aseguraban escuchar sus nombres pronunciados desde el casco del barco. Otros juraban que el sonido no provenía del mar, sino de las bodegas donde guardaban su carga, una carga que nadie osaba revisar. El tercer desastre ocurrió cuando uno de los marineros, Hendrik, bajó a las bodegas para robar algo de la mercancía. Nunca regresó. Al día siguiente, sus gritos inundaron la cubierta, pero cuando llegaron al lugar, lo único que encontraron fue su uniforme cubierto de una baba oscura y pegajosa. Desde entonces, ninguno se atrevió a poner un pie en aquel lugar. El capitán de Ruyter, aún incrédulo, impuso disciplina con puño de hierro. Castigó a los hombres por su miedo y ordenó seguir navegando. Pero la maldición del holandés negro no podía ser ignorada. Una mañana, la tripulación despertó con la espeluznante visión de un marinero ahorcado en el mástil, su cuerpo enredado en las velas como si hubiera trepado hasta allí por voluntad propia. Su piel estaba seca, acartonada, y su boca abierta como si hubiera querido gritar, pero nada había salido de sus labios. El hambre y la locura pronto se apoderaron de todos. El cocinero desapareció y cuando abrieron su despensa, encontraron algo hirviendo en su caldero. No era comida. Las provisiones se pudrieron en cuestión de horas, el agua se volvió salada y los peces que atrapaban tenían ojos humanos en sus rostros deformes. Los hombres comenzaron a atacarse entre sí. Algunos, en su desesperación, se abrieron el pecho con sus propios cuchillos, tratando de arrancar algo que, según ellos, les crecía en el interior. El delirio final llegó cuando la tripulación comenzó a desaparecer de formas imposibles. Un marinero fue encontrado con el cuerpo completamente al revés, como si sus huesos se hubieran retorcido en una danza macabra. Otro fue hallado dentro de un barril de agua, con la piel despegándose en tiras, como si hubiera pasado semanas sumergido, aunque lo habían visto la noche anterior. El timonel, al que apodaban el Tuerto, fue hallado con la cabeza separada del cuerpo, pero su expresión mostraba terror absoluto, como si hubiera visto algo en sus últimos instantes.
El capitán de Reuter fue el último en morir. Su cuerpo apareció en su camarote, con la boca desencajada y los dedos clavados en su propio cuello, como si hubiera intentado arrancarse la garganta desde dentro. Su diario estaba abierto sobre la mesa. La última frase, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: "No estamos solos. Nunca estuvimos solos". Cuando la nave apareció a la deriva, cerca de la costa africana, solo quedaban 5 cuerpos en su interior, ninguno de ellos con ojos. Desde entonces, algunos dicen que el holandés negro aún navega en noches de tormenta, con una tripulación de sombras, buscando nuevas almas para alimentar su condena eterna. Cuando encontraron el faro de Black Hollow, la linterna seguía girando, lanzando su resplandor sobre un mar de cadáveres invisibles. La luz nunca se apagaba, incluso cuando el generador ya no tenía combustible. No había señales de los 3 fareros, pero el diario de uno de ellos estaba abierto sobre la mesa. La última entrada decía: "No podemos dejar que la luz muera. Ellos están aquí". En 1903, la autoridad marítima asignó a 3 hombres al mantenimiento del faro de Black Hollow, una estructura aislada en una pequeña isla en el Atlántico Norte. Wilfred Lowry, el más veterano, había trabajado en faros desde su juventud. Junto a él estaban Edward Grayson, un marinero curtido, y Samuel Finch, un joven idealista que aún creía en la gloria del océano. La rutina era simple: vigilar la luz, llevar registros meteorológicos y asegurarse de que la tormenta nunca los tomara desprevenidos. El primer día transcurrió sin incidentes. Los 3 hombres se instalaron y organizaron sus tareas. Grayson inspeccionó el generador, Finch llevó registros meteorológicos y Lowry revisó la estructura. Todo parecía en orden, pero al caer la noche, Finch creyó escuchar algo entre las olas. Un rumor grave y prolongado, como una respiración profunda. Grayson se despertó sobresaltado. Aseguraba que alguien había tocado la ventana de su habitación en plena noche, pero su habitación estaba en la torre, a más de 10 metros del suelo. Finch bromeó sobre su paranoia, pero al caer la noche, él mismo vio algo en la niebla. Sombras altas, delgadas, de extremidades anormalmente largas, observando desde la orilla. Cuando parpadeó, ya no estaban. Lowry, con su pragmatismo de viejo lobo de mar, les ordenó ignorar los delirios. Pero esa noche, él mismo vio algo. La luz del faro, que nunca debía fallar, parpadeó por un instante. Solo un segundo de oscuridad, pero en ese segundo algo arañó la puerta de la torre. Durante la madrugada se escucharon golpes en los cimientos. Finch despertó cubierto de sudor, con la piel fría como el hielo. Decía que podía escuchar la luz, que sus pulsos eran latidos de algo enterrado bajo la roca. El aire olía extraño, espeso y metálico. Finch enfermó. Su piel adquirió un tono cerúleo y su respiración se volvió entrecortada. Decía que la luz murmuraba cosas, nombres antiguos que no debía conocer. Lowry intentó calmarlo,
pero la sensación de estar siendo observados se hacía más fuerte. Grayson insistía en que algo se movía en la niebla, algo con ojos pálidos y brillantes. Grayson desapareció al amanecer. Su litera estaba vacía. La puerta del faro seguía cerrada. Las escaleras chirriaban en el silencio. No había signos de lucha, solo sus botas junto a la entrada, como si se hubiera ido por voluntad propia. Finch aseguraba haberlo visto la noche anterior, de pie frente al ventanal, murmurando en un idioma que no era humano. Lowry y Finch intentaron mantenerse cuerdos, turnándose para vigilar la luz. Algo llamaba desde el fondo del océano, susurrando con voces que resonaban dentro de sus cráneos. La estructura del faro comenzó a crujir en momentos de calma, como si algo se moviera dentro de las paredes. A veces, el vidrio del ventanal temblaba sin razón aparente, proyectando sombras monstruosas en la sala. Y entonces llegó la tormenta. El viento golpeó el faro con furia demoníaca. La lluvia caía como cuchilla sobre la estructura. La linterna parpadeó una vez más, y en ese instante, Finch arrojó escaleras abajo. Su cuello se quebró en un ángulo imposible, pero sus ojos aún parpadeaban, reflejando la luz, como si algo más mirara a través de él. Lowry se encerró en la sala de la linterna. Afuera, entre el ulular del viento y la furia de la tormenta, se escuchaban otras voces. No eran humanas. Eran guturales, profundas. Venían desde todos lados, desde el mar y desde la estructura misma. Se aferró al diario y escribió con mano temblorosa: "No podemos dejar que la luz muera. Ellos están aquí". Cuando la autoridad marítima llegó a la isla, el faro aún funcionaba. No encontraron cuerpos, pero en las paredes de la torre había marcas, docenas de surcos profundos, como si algo hubiera intentado entrar o salir. El faro de Black Hollow fue sellado. Pero aún hoy hay quienes juran que en las noches más oscuras su luz brilla por un instante, aunque ya no haya nadie para encenderla.